Meeting is being recorded. Pues muy buenos días a todos y a todas de nuevo. Hoy comenzamos la segunda sesión de este seminario sobre accesibilidad cognitiva y comunicación accesible. Después de la primera sesión que mantuvimos el día 2, vamos a realizar la segunda y última, que la realizaremos en el día de hoy, 9 de junio, desde las 11, en principio hasta la 1. ¿De acuerdo? Dar la bienvenida nuevamente a nuestros compañeros que nos van a hacer la presentación de hoy, como son David, Gema, Alejandra, Luis y Jesús. Y hoy vamos a retomar un poquito todo lo que es la sesión en el punto en el que la dejamos el pasado día 2, que como recordaréis, estuvimos haciendo un recorrido por todo lo que es la normativa más principal relacionada con la accesibilidad cognitiva, donde estuvimos viendo también cuáles son las barreras con las que nos encontramos a la hora de mantener una comunicación accesible y hablaban ellos, por ejemplo, pues del exceso de la información, hablaban también del ruido, pero también hablaban de la importancia de tener en cuenta las emociones a la hora de la comunicación. Estuvimos hablando también sobre cómo nos sentimos cuando la comunicación no es fluida y donde tenemos esas barreras. Y hablaban de cosas muy importantes, como de un sentimiento de culpa por no entender algo que nos están explicando y no acabamos de captar bien esa información, donde hablaban también de vergüenza por no comprender la información o incluso de miedo a posibles represalias por alguna información que se ha podido repetir, incluso alguna que otra vez o de manera repetida, pero acabamos sin entenderla, y cómo eso nos puede generar también ese sentimiento de miedo a que nos llamen la atención por no comprender. Estuvimos haciendo algunas prácticas de lectura donde algunos de vosotros os prestasteis voluntarios y donde vimos la dificultad y el cómo nos sentimos cuando hay un texto que no somos capaces de entender bien, pues para ponernos también un poquito en los zapatos de las personas con dificultades de comprensión lectora y cómo cada uno de nosotros podemos vernos en esa situación cuando el lenguaje en el que se nos transmite esa información es tan técnico que no tenemos las herramientas y los conocimientos para poder descodificarlo, ¿no? Y hablamos también de los mitos sobre la accesibilidad cognitiva, los mitos que hay, también sobre personas con discapacidad intelectual. Y hoy, en el día de hoy, en lo que nos vamos a centrar sobre todo es en cómo hacer esa comunicación accesible y cómo hacer esa comunicación inclusiva. Van nuestros compañeros a darnos también algunas pistas, algunas ideas y algunas cuestiones y también vamos a realizar algunas actividades prácticas que esperamos que nos ayuden a afianzar también toda esa información. Y cuando finalice esta sesión, informaros también que vamos a pediros, a solicitaros que nos digáis también qué os ha parecido esta formación, ¿de acuerdo? Si os ha gustado, si no os ha gustado, qué se puede mejorar, es lo que tendríamos que repetir en caso de que así sea, y os haremos llegar un enlace para un cuestionario de valoración online. ¿Vale? Eso os lo mandaremos al final, os lo pondremos en el chat y os lo mandaremos también por correo electrónico. Pero eso al final. Ahora lo que nos vamos a centrar es en lo que toca, que es el contenido que nos van a explicar los compañeros sobre cómo podemos, qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que podemos hacer en el lugar en el que trabajo para que esa comunicación pueda ser más accesiva e inclusiva. Así que, cuando queráis, compañeros. Muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Encantada de volveros a ver a todos y que estemos aquí para terminar esta formación. Voy a compartir pantalla. Dame un segundito, por favor. Y bueno, como ha dicho, María ha hecho un repaso de todo lo que vimos el martes anterior. Y nos quedamos en los mitos de la comunicación accesible. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo hacer una comunicación inclusiva y accesible. También vamos a hablar del nuevo código ético de plena inclusión. Vamos a hablar sobre herramientas y técnicas para los profesionales, algunos recursos que tenéis disponibles para mejorar la accesibilidad
cognitiva. De nuevo, como ha dicho María, vamos a llevar en práctica todo lo que os hemos estado ofreciendo durante estos 2 días y bueno, pues finalizaremos con una conclusión. De nuevo os vuelvo a recordar que tenéis totalmente libertad para cuando tengáis alguna duda o queráis compartir alguna experiencia, podáis abriros los micros y hacerlo con total libertad, os vuelvo a decir. Así que cuando queráis, vamos a empezar de la mano de Jesús y Gema para explicaros cómo hacer una comunicación inclusiva y accesible. Cuando quiera, Jesús, voy a la diapositiva. Sí. Aquí, cuando quieras, Jesús. Muchas gracias, Alejandra. Nada. Bueno, como han dicho tanto María como Alejandra, vamos a ver cómo hacer una comunicación inclusiva y accesible. En primer lugar, debéis de saber, ¿no?, y de comprender cómo nos afecta a las personas con discapacidad intelectual el tema de la comunicación y cuáles son las barreras que nos encontramos día a día. Siguiente. Sí. También es importante que sepáis que los silencios, vuestros gestos, los ritmos de las cosas que hacéis, también transmiten información, ¿vale? Por lo tanto, es imposible que no haya que no haya comunicación, ¿vale? Es imposible, tanto ya sea verbal como gestualmente, siempre todo el mundo estamos transmitiendo información. Es muy importante, perdón Jesús, es muy importante que los profesionales seamos conscientes de esto concretamente, porque muchas veces decimos algo, pero nuestro gesto o nuestra forma de actuar dice totalmente lo contrario. Muchas veces le decimos a la persona, no, pero si yo le dejo a la persona que vaya tranquilo o que no vaya con prisa. Sin embargo, estoy cogiendo la silla y estoy movilizándola de forma rápida, de forma un poco más brusca. Entonces, todo, como bien dice Jesús, los gestos, ¿no? El lenguaje no verbal es muy importante y muchas veces transmitimos más con el lenguaje no verbal que con el lenguaje verbal incluso. ¿Verdad, Jesús? Sí. De hecho, al hilo del ejemplo que estaba viendo Alejandra, incluso ya no solamente con la silla, sino tú estás dejando que la persona vaya a su ritmo, pero tú estás andando más rápido. Por lo tanto, obligas a la persona a que ande más rápido. También es una forma de decir, oye, aligérate que te quedas atrás. Y no, y debemos de acompañar, ¿no?, en este ejemplo a la persona y adaptarnos al ritmo pues, de cada persona. Ya digo, tanto en este ejemplo, ¿no?, como a la hora de la comunicación también tenemos que acompañar a la persona y adaptarnos al ritmo que la persona necesita a la hora de hablar. Bien, también es importante la forma en la que os comunicáis con alguien y que también puede afectar cómo se siente, ¿vale? Hay que tratar, perdón, de hablar con calma, ¿no? Un poco al ejemplo, ¿no?, que poníamos antes, pero llevado a la comunicación, ¿no? Tratar de hablar con calma, despacio, para que la otra persona al final pues se entere mejor y no se altere, no se ponga nervioso. También tenéis que prestar atención a, perdón, a ver, o sea, tenéis que conseguir, perdón, que la persona os preste atención, perdón. Dirigirse directamente a nosotros, ¿no? Muchas veces, y esto pongo el ejemplo de un hospital, ¿no? Cuando vamos al médico, por ejemplo, que vamos 2 personas
una con discapacidad intelectual y la otra no, que es el acompañante y se dirige normalmente al acompañante. No, vamos a dirigirnos a la persona siempre, ¿vale? Entiendo que no entienda. Que vemos que no entiende, pues ya está el apoyo, ¿vale? La persona de apoyo que se encargará de, pues eso, de darle el apoyo a la persona y de explicarle o de hablar por la otra persona. Efectivamente, también otra de las cuestiones que muchas veces nos ocurre es que no hace caso, es que no escucha, es que no presta atención. Quizás tenemos que pararnos ahí y analizar por qué no nos presta atención o por qué no nos escucha. Muchas veces intentamos que las personas presten atención desde la distancia. Vamos a acercarnos, vamos a ponernos a su altura, vamos a hablarle directamente a los ojos a aquellas personas que sepamos que, pues, que no le molesta, ¿no? Eso, pero sí vamos a acercarnos para que la persona nos tenga a su alcance y que así la comunicación sea más fluida, ¿no? Perdón, déjame ahí, Continúa. aquí bebiendo agua. También es muy importante que habléis despacio y con palabras fáciles de entender. Al final, cuanta más información peor, pero si encima le añadimos palabras difíciles de entender, muchísimo peor. O sea que hay que tratar de dar información lo más breve posible y con palabras fáciles de entender. Otra cosa que también es muy importante es escuchar a la otra persona, porque no solamente los profesionales sois los que dais información, ¿no? De una orden, por ejemplo, ¿no? De haz esto, sino también tiene la otra persona que aportar su opinión, su idea, ¿no? Sobre eso que le estáis diciendo o sobre cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final la comunicación es algo de dos, ¿no? O de más personas. No usar palabras difíciles de entender. Aparte de lo que expliqué antes, con lo de el hablar despacio y con palabras fáciles de entender, si en el caso de que se tengan que usar, que hay veces que se tienen que usar, y si no recuerdo mal, creo que la semana pasada puse el ejemplo de informática, ¿no? Del Windows, pues se explican esas palabras y ya está. Y así pues la persona sabrá de lo que se está hablando. Comunicarse en un lugar sin ruidos, ¿vale? Dentro de lo posible, ¿no? Intentar que cuando os comuniquéis con las personas, pues no haya ruido que interfieran en esa comunicación para que esa persona os pueda escuchar mejor y comprender lo que le estéis diciendo. Comunicarse de una manera que cada persona entienda mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, si nos dais una información a mi compañero Luis y a mí, aunque sea la misma información, no significa que la vayamos a entender igual. Quizás yo la necesito que me la expliquéis de una manera mucho más fácil que lo pueda necesitar él que se la explique. A lo mejor a él se la explica con una palabras más técnicas, por así decirlo, y la entiende perfectamente, pero a lo mejor yo necesito que la expliquéis pues con otras palabras más sencillas. Repetir la información si es necesario. Como, perdón, a veces las personas pues no se enteran a la primera, y ya no solamente eso, sino también por asegurarse que ha tenido una buena comprensión del mensaje que le habéis dado. Asegurarse también de que todas las personas puedan participar. A veces hacéis una actividad con las personas y hay personas que no participan. ¿Por qué no participan? Porque no les apetece, porque no les gusta la actividad o porque no la han entendido. Y es ahí donde tenéis que hacer
averiguaciones, ¿no? Y hacer hincapié de, oye, ¿por qué no está participando esta persona? En el caso de que sea porque no le gusta, porque no le apetece, pues bueno, pues ya está. Pero si es el caso de que no ha entendido, tenéis que poner todo vuestro esfuerzo en que entienda la actividad, ¿vale? Porque también tiene derecho esa persona, ¿no? O esas personas a participar de la actividad que se esté realizando. Usar apoyos visuales, ¿vale? A veces no bastan con las palabras, ¿vale? Por muy fáciles que sean. A veces una foto, un pictograma, ¿no? Apoya a eso que se está comentando, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues ahí está. También no usar frases en negativo. Por ejemplo, en vez de decir no te subas a la silla, mejor debéis de decir usa la silla para sentarse. Porque al final las frases en negativo como que dificultan la comprensión. ¿Vale? Y eso Alejandra os lo podrá explicar mejor que yo, que hay un estudio, ¿verdad, Alejandra? Sí, efectivamente. Está demostrado científicamente que las frases en negativo tienen mayor dificultad. ¿Por qué? Pues porque la persona tiene que hacer descifrar doblemente el mensaje, ¿no? Y bueno, tú me permites que ponga el ejemplo. Me pasó concretamente con Gema, precisamente, que bueno, antes estábamos en un taller de ordenanza trabajando, yo como monitora y ella como, pues, como persona del taller de ordenanza, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que por prevención de riesgos laborales, bueno, pues yo le decía a todos que por favor que no pusieran las mochilas o sus bolsos en el suelo. Claro, todos los días era la misma tarea mía por la insistencia de tropezarnos y demás. Por favor, no pongáis los bolsos en el suelo, por favor. Hasta que llegó un día que Gema lo volvió a poner y le dije, Gema, por favor, no pongas el bolso en el suelo. Y lo primero que me dijo fue, vale, Alejandra, no lo pongo en el suelo, pero ¿dónde lo pongo? Efectivamente, esto, cuando me dijo eso, fue cuando fui consciente de que es muy real, ¿no? Y que está demostrado científicamente que la persona primero tiene que, la frase de no poner el bolso en el suelo, tiene que descifrar qué significa y luego, posteriormente, tiene que pensar, vale, no lo pongo en el suelo, pero ¿dónde lo tengo que colocar? Es mucho más sencillo si yo en una frase directamente a Gema le digo, oye Gema, ¿por qué no pones el bolso en la silla? ¿O por qué no pones el bolso bueno, pues en algún lado donde colgarlo, ¿no? Entonces, parecerá un ejemplo a lo mejor un poco tonto, por así decirlo, y perdonadme la expresión, pero realmente es real, ¿no? Y es una necesidad y hasta que no lo vives no eres consciente. Entonces, facilitemos ese lenguaje dando directamente frases pues en afirmativo, ¿no? Sin utilizar el negativo. Yo podría dar 1000 ejemplos de frases que me han dicho con el no. Es verdad que hay frases negativas que son como muy directas, muy sencillas, muy cortas, no grites, pero vamos, que la podemos hacer de forma positiva, ¿no? Habla despacio, habla bajo o en tonos bajos, ¿vale? En fin. Perdona, yo me gustaría ahora participar sobre esto. Sí, por supuesto. Dígame. No, dime, no me diga, aunque parezca sea mayor. Eso a mí me cuesta muchísimo trabajo y estaba esperando que llegara a este punto porque sabía que iba a salir. A mí no de golpe. Yo lo trabajo en apronsi suave, pero siempre lo tengo que pensar y eso que es una cosa que todos los días sé que me va a ocurrir. Una de las personas con las que trabajo, pero todos los días, y sé que va a ocurrir más de una vez, todos los días me lo tengo que pensar. Me cuesta mucho trabajo hacer uso de no hacer uso del no. Y quería decirlo porque es que sabía que este punto iba a salir.
y lo quería compartir con todos. Muchas gracias, Encarnación. Sí que es cierto que esto es no decimos, y yo siempre lo digo, que la accesibilidad cognitiva o la lectura fácil o la comunicación accesible, aunque puede ser fácil para la persona que lo reciba, pero la persona que lo imparte o que lo hace, no es fácil. Es un trabajo de entrenamiento. Luego volveremos a tocar este tema con el tema del entrenamiento, pero realmente es así. Los profesionales es un trabajo diario que tenemos que ir acostumbrándonos, que lo importante, sobre todo, Encarnación, es decirte que a pesar de que tengas dificultad a la hora de aplicarlo de forma diaria, eres consciente. Y ya el hecho de ser consciente va a hacer que en el día a día lo vayas aplicando cuando puedas o cuando sepas hacerlo. Y ahí es donde realmente tenemos que nosotros, lo que pretendemos es sensibilizar y haceros conscientes de ello, ¿no? De esta necesidad. Evidentemente no es algo que en tu cabeza metas una frase en negativo, es más difícil de entender y ya vas a dejar de decir frases en negativo. Te puedo asegurar, ¿verdad, Gemma?, que a mí me ocurre. Trabajo la comunicación accesible y muchas veces cuando digo algo que no es accesible, hablo de comunicación accesible, pero no estoy diciendo nada accesible, ¿no? Entonces te lo digo para que no te sientas mal. Ya el hecho de que seas consciente es muy importante y creo que ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Así que muchas gracias por compartir tu experiencia. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. No sé si alguien tiene más algo que decir ahora que estamos en este punto. De hecho, precisamente ayer, no sé si te acuerdas, Alejandra, que hubo a un profesional de aquí que dijo, voy a llevar no sé quién. Y dije yo, ¿que la va a llevar? ¿Seguro que la va a llevar? Y ya cayó y dice, es verdad. Pero para que veáis que realmente no es nada fácil. Y aquí os puedo asegurar que se lleva tiempo trabajando el tema este, ¿no? Del no se lleva, se acompaña, del tema, ¿no? Bueno, de todo lo que estamos... se te entrecorta, Alejandra. Se te entrecorta por un, sí, pues no sé. Yo también, a mí me parece... Ahora sí. Bueno, que sí, que es algo que trabajamos mucho, ¿no? De forma diaria, la dignidad, la accesibilidad, y es una suerte, ¿no? Que seamos conscientes y que lo apliquemos en el día a día. Eso no quita, Encarnación, de que en nuestro día a día, en nuestro trabajo diario, haya veces, ¿no? Que no cumplamos esa accesibilidad o esa dignidad al 100%, ¿no? Pero lo importante es que cuando lo hacemos entre nosotros mismos, entre los profesionales, muchas veces entramos en la broma, ¿no? De decir, oye, que esto no es accesible, oye, que esto, bueno, tenemos esa broma, pero no broma, ¿no? De, oye, ese tirón de oreja de que esto no está haciendo totalmente accesible o que esto no está dándole dignidad a la persona. Y eso es lo importante, ser consciente. Así que créeme que, Encarnación, aunque no siempre te acuerdes de aplicarlo, vas por el buen camino. O al menos desde mi experiencia puedo decir que vas gracias. por el buen camino. Eso de que acabas de decir, yo también lo hice con mis compañeros, lo que ha dicho él antes de... Dice, le voy a poner, digo, no, tú no, se lo subirás en los pantalones, no se lo vas a subir tú, él se lo sube eso, ¿no? Pero bueno, entonces gracias, me voy animando. Gracias a ti por compartir esta experiencia, porque es una experiencia muy real que muchas veces los profesionales ni siquiera compartimos por eso, por vergüenza, hoy qué mal hago esto, y no lo estás haciendo mal, créeme que vas en el camino, llegará un día en el que te acordarás de esta conversación y dirás, oye, pues ya no me sale, ya no me aparece, ¿no? Así que, nada, muchas gracias. Vuelvo a compartir pantalla y retomamos la diapositiva. Y ahora, pues, vamos a continuar con Gemma, que también tiene mucho que decir, ¿verdad? No des nada por ello, pregúntanos. Sé paciente y danos tiempo para responder, porque a veces si, por ejemplo, yo no te respondo inmediatamente, es que estoy procesando lo que me has dicho. No utilices sarcasmos, metáforas ni refranes. Evita jergas y expresiones ambiguas. Evita estereotipos y generalizaciones, como por ejemplo las expresiones de todos hacemos tal.
Yo eso no lo entiendo, porque lo pillo literal y luego me dicen que es una generalización. Eso, por ejemplo, precisamente Encarnación es algo que muchas veces a lo mejor cuando estamos en el grupo, debatiendo en el grupo de autogestores o estamos en la accesibilidad cognitiva, porque todos tenéis, y ella me mira, Gemma me mira, y cuando ya me mira automáticamente, bueno, ya la conozco hace bastante tiempo y automáticamente sé que me está sentenciando con el todo. Y le digo, Gemma, perdón, estoy generalizando y sé que no es todos, pero bueno, para que me entendáis. Pero sí que es cierto que eso, el hecho de tenerlo ahí presente es muy importante. Y bueno, con la metáfora o los sarcasmos, los refranes, lo explicabas tú el otro día con el tema de, por ejemplo, lo de la mariposa en el estómago, ¿no? O lo de la mujer florero, que todavía pienso que es eso. Vale, continúo, por favor. Utiliza frases cortas y estructura lógica. Esto quiere decir sujeto, verbo, predicado. Usa apoyo no verbal. Haz refuerzo positivo. Ayuda a que cada persona pueda decidir por sí mismas. Déjanos cometer errores y permítenoslo. Y sed comprensivo cuando nos cometamos. Asume riesgos. Esta parte de la comunicación no tiene tanto que ver con la accesibilidad, pero sí con la dignidad. No infantilices el lenguaje, no nos digáis niños. Es importante usar un lenguaje que sea respetuoso e igualitario para todas las personas. No nos lleváis, nos acompañáis. No somos objetos, no somos de vuestra pertenencia. En esta diapositiva me gustaría pararme y señalar, ¿no? Puntualizar unas cuantas cosas. Por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? No nos lleváis, nos acompañáis. ¿Vale? Precisamente en una formación de comunicación accesible en el que estoy, lo decía el otro día, que no somos paquetes de Amazon para que nos llevéis, que somos personas, ¿sabes? La gente, cuando digo lo del paquete de Amazon, se ríe, pero es que al final es lo que parecemos, un paquete de Amazon o una cartera o cualquier otro objeto, ¿no? Y no somos objetos, somos personas, ¿no? Como bien dice ahí. Y tampoco somos de vuestra pertenencia, ¿no? Que llevéis muchísimos años con nosotros, trabajando con nosotros, no da el derecho a tratarnos como si fuéramos tu hijo, tu sobrino, tu primo, etcétera. ¿Vale? Entonces, tenemos que estar pendientes, aunque lo vuelvo a decir, ¿no? Que no es fácil, pero tenemos que estar pendientes de esas cosas porque esas cosas, ¿no? El no decirlas son las que nos dan dignidad al fin y al cabo. Efectivamente, gracias Jesús por tu aportación, pero realmente es así. Y yo como profesional soy consciente de cuando hablamos dirigiéndonos con cariño, o diciéndolo llevamos, o incluso llamándoles niño o ay mi niño, ¿no? Evidentemente no se hace con mala intención ni con malicia, pero sí que tenemos que ser conscientes de que el lenguaje es una creencia, ¿no? Y que si le vamos a decir a mi niño o los niños, al final lo vamos a tratar como niños, ¿no? Y no son niños, son adultos, como dice Jesús, ni los llevamos ni los acompañamos, ni las personas los de mi taller o las personas de mi taller, las personas que están en mi taller, sí, pero no podemos decir, no, las personas... bueno, es que ahora me resulta hasta complicado. Mis usuarios, ¿no? Es que no son de nuestra pertenencia. Son personas que trabajan, bueno, los que estén en un centro ocupacional, por ejemplo, o centro de día, personas que están en un taller de un centro de día o personas que trabajan en un taller de un centro ocupacional, pero no son nuestros. Y es verdad que el lenguaje, creo que el otro día lo hablaba con Eleazar, que creo que lo he visto por ahí, pero el lenguaje es una creencia y si lo digo me lo creo y lo que creo al final lo actúo como tal, ¿no? Y es muy importante que empecemos a cambiar ese lenguaje que utilizamos, perdón, hacia ellos, ¿no? Bueno. Perdona, Alejandra, una cosilla que quería apuntar con el tema de niños que has comentado.
que ya después me flagelaré porque es un ejemplo que encima me gusta ponerlo y se me había pasado. Y es el tema de, en las residencias sobre todo, se suele decir niños, ¿no? Por esa costumbre, ¿no? De vernos como eternos niños. Y vuelvo a decir, no es fácil, lo sé, soy consciente. Pero yo siempre digo una cosa, porque me dice, no, es que te lo digo de cariño. Digo, sí, tú me dices de cariño. Pero igual que me lo dices en la residencia, de puertas para adentro, cuando estemos en la calle dando un paseo, me vas a decir niño. Y el que venga de la calle y diga, ay, qué niño más guapo, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo le dices tú? Que no me diga niño, cuando precisamente me ha dicho niño porque a ti ya te has escuchado alguna que otra vez decirme niño. ¿Cómo vas a defender que no nos digan niños si la primera persona que dice niño eres tú? No sé si me entendéis. Entonces... Sí, bueno, creo que un poco era en relación a lo que decía también Joaquín el otro día, ¿no? Que es un trabajo que tenemos que hacer las propias entidades, ¿no? Desde dentro, porque si queremos que la sociedad nos vean como eternos niños, tenemos que empezar desde dentro pues para eso, precisamente, para visibilizar que sois adultos, ¿no? No Alejandra, podemos, ¿puedo comentar una Sí, cosita? sí, claro que sí, Elazar. Cosas que no tenemos que hacer nunca más, porque hay cosas que estamos haciendo todos los días con las mejores intenciones y no debemos de seguir haciéndolas. No son nuestros usuarios, no Eso. son nuestros niños. Después el tema de... el- espérate, es que me quedo enganchada porque es algo que veo todos los días. Van al cole. Si estás en un centro ocupacional, tú no estás en el cole. Si tienes 40 años, tú no estás en el cole. Es que son unos niños eternos. Para nada. Son personas adultas que pasan por la misma transición, perdón por la palabra, pero que pasan por diferentes etapas como pasamos todos. Si nosotros no cambiamos lo de niño, ¿quién lo va a cambiar? Eso es. Y son esos pequeños detalles, porque tú no puedes ir con esa creencia tan absurda, porque el lenguaje, como siempre decimos, que crea una realidad para después tú pretender que nos den derecho. ¿En base a qué? ¿Y de qué manera? Entonces, eso es muy importante. A lo mejor las asociaciones lo hacemos con la mejor intención en todos casos, pero hay que tener, para empezar, hay que tener muy claro que no podemos hacer un gran cambio de dignidad y de muchas cosas si no empezamos por los pequeños detalles. Hay otra cosa que normalmente no sé si es accesibilidad o es micro, no sé qué. Cuando coges a alguien del brazo y sin decirle a dónde va, lo pones en otro sitio, eso que es falta de accesibilidad, no hablarle de dónde va a ir. Falta de dignidad. Falta de dignidad es eso. Sí, exacto. Quiero decir, porque eso es otra de las cosas que hacemos continuamente, de te pongo allí, te pongo allá, te pongo no sé qué. Y esos pequeños detalles sumados es lo que vosotros estáis diciendo. Yo, por ejemplo, que soy canaria, he dejado de decir mi niño, que tú sabes que es una expresión que en Canarias se dice mi niño a todo el mundo. Pues yo he dejado de decir mi niño porque al final cometía el error de deciros a vosotros, personas adultas, mi niño. Y es una cosa que es muy típica de Canarias, pero quiero decir que el lenguaje crea realidad. Efectivamente, el lenguaje crea una realidad y de hecho incluso, bueno, un poco al hilo de lo que estabas comentando, Eleazar, lo hablábamos no hace mucho que dábamos una formación sobre el trato digno, sobre la dignidad, ¿no? Y hablábamos de esa comunicación accesible donde también le da dignidad a la persona, pero también ese respeto, ¿no? Que le tenemos que dar a las personas y la información anticipada incluso a personas con grandes necesidades de apoyo, por ejemplo,
si considero, ¿no? Incluso Jesús hablaba de este ejemplo, si considero que hace mucho sol y estoy acompañando a una persona con grandes necesidades de apoyo, al menos infórmale, oye, creo que hace mucho sol, creo que debería de ponerte esta gorra, o oye, te voy a poner una gorra, al menos no coge, que muchas veces los profesionales cogemos las gorras, lo plantamos en la cabeza y se acabó. O Jesús, que esto es algo que le mata, y perdona por hablar por ti, pero bueno, y ahora lo cuentas tú, que le muevan la silla, ¿verdad? Eso es algo que... Es que al final lo que decía antes, ¿no? Parecemos, cuando hacen ese tipo de historias, ¿no? Parecemos objetos en vez de personas, ¿no? Parezco una planta que, pues ahora me apetece ponerte allí, pues te pongo allí, ¿no? Y sí, a lo mejor estoy en medio, que muchas veces me ha pasado, ¿no? Me pongo en medio de la puerta, no me doy cuenta que por detrás viene alguien y me coge, me empuja y me aparta, ¿no? Para poder pasar. Vamos a ver, pídeme paso. Pídeme paso, que yo a día de hoy sordo todavía no soy. Y te voy a escuchar cuando me pidas paso, te voy a escuchar y me voy a quitar. Y también me gustaría comentar dos cosillas más con respecto a lo que decía Eleazar. Perdona, que es que el nombre me dificulta de decirlo. Que yo sabiendo que los canarios tienen, se habla, ¿no? De mi niño, el último viaje que hice fue precisamente a Canarias. Y los profesionales que vinieron conmigo lo pueden decir. Aún sabiendo que dicen mi niño, yo estaba nerviosito perdido porque ya es algo tan dentro, que lo tengo tan metido que digo, no me puedo estar creyendo que estamos luchando por que no digan mi niño y vengo a un sitio donde precisamente dicen mi niño. Y que, vamos, mi cabeza era una feria con fuegos artificiales. Pero bueno, a ver, en ese caso, bueno, pues oye, es una costumbre, tampoco, ¿no? También tenemos que aprender bueno, que es una costumbre que no se hace por no darle dignidad a la persona, sino que se hace porque es como se habla allí y punto. Y otra cosa que me gustaría comentar es que no podemos dar ejemplos si no somos ejemplos, ¿sabes? Si lo que decía antes, ¿no? De si yo en mi casa te digo mi niño, no puedo pretender que en la calle la gente no me trate a mí, ¿no? Por ejemplo, como niño, cuando tú me lo estás haciendo a mí, ¿sabes? Porque a mí yo sí me puedo defender y puedo decir, oye, a mí no me digas niño, que no soy un niño. Pero otra persona que no se pueda defender, ¿no? No se va a defender, obviamente, pero tampoco va a tener la defensa de ese profesional. ¿Por qué? Porque es ese profesional el que está fallando en dejar de decir mi niño. Por lo tanto, no te va a defender en la calle porque es que no va a tener argumentos para defenderte. Gracias, Jesús. Gracias, Eleazar, por contarnos también tus vivencias, ¿no? Que son muy necesarias, que se le debo. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. ¿Lo veis, verdad? Sí, vale, sí, se ve. Bueno, pues ahora vamos a hablar... Vale, estupendo, gracias. Vamos a hablar sobre la comunicación accesible y el nuevo Código Ético de Plena Inclusión, que es el que le da respaldo, ¿no? a esto de la comunicación accesible. Bueno, pues Plena Inclusión, este nuevo Código Ético de Plena, habla sobre los 5 valores más importantes, que es justicia, vida plena, integridad y diálogo. Y creo que es de justicia social hablar de comunicación accesible, ¿no? Porque la comunicación accesible va a ser equitativo para las personas y para que tengan una justicia social y puedan estar en igualdad de condiciones, ¿no? Hablamos de vida plena, pero si
evidentemente es lo que toda persona con discapacidad intelectual y o del desarrollo quiere conseguir, ¿no? Al igual que cualquier persona. Pero no podemos hablar de una vida plena sin una comunicación accesible. ¿Por qué? Pues porque la comunicación accesible va a dar información y por lo tanto esa información es lo que va a hacer que cualquier persona pueda tomar decisiones y pueda tomar decisiones sobre su vida y tener un control de su vida, en definitiva. Entonces, con este control de su vida, finalmente la persona va a tener una vida plena, ¿no? Hablamos de diálogo, otro de los valores que están recogidos es el diálogo. Evidentemente, y creo que la palabra ya lo indica, no podemos hablar de comunicación accesible, no podemos hablar de diálogo, perdón, si no hay una comunicación accesible donde todas las partes puedan entender esa información, ¿no? Otro de los valores de los que recoge Plena en este nuevo código ético es sobre la integridad. Y la integridad significa actuar según nuestros propios valores, ¿no? Pero es que además de actuar con integridad, tenemos que actuar con responsabilidad, ¿no? Y ser responsable en nuestro trabajo significa trabajar con calidad, buscar nuevas y mejores formas de apoyar a las personas y siempre de acuerdo a sus necesidades. Y precisamente por esto, para dar respeto, ¿no? Y para trabajar con responsabilidad tenemos que utilizar una comunicación accesible. Y en esa base, ¿no? De este trébol que encontramos en Plena Inclusión está el respeto. Efectivamente, la comunicación accesible es una muestra de respeto hacia las personas con discapacidad. Por lo tanto, las profesionales tenemos que hacer uso de esta comunicación, ¿no? Y creo que es fundamental que nos centremos en estos valores que nos respalda Plena Inclusión en ese nuevo código ético para impulsar esta comunicación accesible. Ahora sí, pues de la mano de mi compañero David, os van a dar algunas herramientas o técnicas para los profesionales. Ahora os vamos a decir alguna herramienta o técnica para vosotros. En la unidad de accesibilidad cognitiva hemos elaborado el decálogo de la comunicación accesible, que es este que veis en pantalla y que os mandaremos por correo, que aparece en este decálogo. La comunicación accesible habla despacio y con palabras fáciles. Escucha con atención. No use muchas palabras difíciles. Comunícate en un lugar sin ruido. Comunícate de la manera que cada persona entienda mejor. Repite la información si es necesario. Asegúrate de que todos puedan participar. Use apoyos visuales. No use frases en negativo. El tono de voz es muy importante. Y este sería el decálogo de la comunicación accesible. Es un poco ahí en ese decálogo, ¿verdad, David? Donde hemos recogido pues todo lo que nos ha comentado anteriormente Jesús, pero de forma un poco más escueta y que podamos tenerlo en nuestro alcance y en nuestro día a día los profesionales. Ahora, esta es una técnica para corregir de manera positiva, que se llama la técnica de la hamburguesa. La capa 1, el pan. En vez de gritar, regañar o decir no, ayuda a la persona a detectar el error, porque nunca podremos solucionarlo si no nos damos cuenta. Para ello, a lo mejor una pregunta, por ejemplo, si me pongo el ejemplo del mueble, en vez de decirme, el mueble no tiene que estar así, pues pregunta, ¿qué ha pasado hoy con el mueble? Capa 2, el queso. El queso suele ser lo que más nos gusta a la hamburguesa, es decir, algo positivo. Dile algo a la persona agradable, relacionado con la situación. El mueble estos días atrás ha estado muy ordenado. Capa 3, la carne. La carne es la base de una hamburguesa, correspondería a aquello que es la base del problema. Es decir, en esta capa deberás decirle de manera tranquila lo que no te gusta de la situación. El mueble esta vez está muy desordenado porque están las cosas tiradas, están las cosas mal colocadas. Y capa 4, la tapa del pan.
La tapa del pan permite que la hamburguesa se pueda comer con las manos, por lo que es un elemento positivo muy importante. En esta capa debes decir a la persona algo positivo, algo agradable con lo que sienta que crees que su capacidad de resolver el problema. Para la próxima vez coloca las cosas en este lugar, o ordena las cosas bien. Yo tengo que decir, como profesional que soy, ¿verdad, Gemma? Que yo esta técnica la desconocía por completo y no la conocía hasta que Gemma me habló de ella, porque para ella era muy importante que cuando me comunicara con ella utilizara esta técnica, ¿verdad? Así que por si algún profesional no la conoce, no hago bien porque yo tampoco la conocía en su momento. Pero sí que es cierto que creo que da muy buenos resultados. ¿Verdad, Gemma? Sí. O al menos para ti es muy importante, ¿verdad? Cuando quieras eso. Bueno, sí. Que, bueno, con respecto a la técnica de hamburguesas, no usarla en horario de comida porque aguanta hambre, no, hombre, broma. broma. Bueno. Bueno, otra técnica o herramienta que podéis usar es la evaluación de la comprensión. Es importante que los profesionales os aseguréis que las personas con las que trabajáis pues hayan entendido pues la información que le habéis dado. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues preguntando si han entendido el mensaje o si tienen alguna duda que os la digan para que se la podáis resolver, haciendo preguntas para comprobar que la persona ha entendido la información que le habéis dado y después de darle esa información hacer un breve resumen con lo más importante de eso que le habéis comentado, que le habéis dicho. Por último, pero no menos importante, los profesionales debéis, ¿no? Sería recomendable que estuvierais en formación continua. ¿Y qué tipo de formación deberéis hacer? Pues en comunicación accesible. ¿Por qué? Porque esto al final os va a permitir aplicar todo esto de que hemos estado hablando de una manera más eficaz según las necesidades de las personas con las que trabajáis. Emma, cuando quieras, explica. Recursos disponibles para mejorar la accesibilidad comunicativa. El decálogo de comunicación accesible, que es el que hemos visto antes con David. El manual de comunicación accesible lo hemos elaborado nosotros y os lo mandaremos por correo. Pautas para una comunicación inclusiva. Esta pauta ha sido una iniciativa de cooperación financiada por la Unión Europea para la inclusión de las personas con discapacidad, coordinada con la Fundación Internacional y con otras entidades. Y para aquellas personas que le ha picado el gusanillo de la accesibilidad, está la Biblioteca de Lectura Fácil de Plena Inclusión España y hay plataformas de formación de Plena Inclusión España con formaciones y cursos sobre accesibilidad cognitiva y lectura fácil. Aquí veis un enlace, que este enlace es para las pautas para una comunicación inclusiva. No solo habla de accesibilidad cognitiva, sino que habla de accesibilidad sensorial y demás. Entonces, bueno, pues si queréis podéis cogerlo. Bueno, y ahora sí llega el momento de las dinámicas, ¿verdad, Luis? Y de poner. Efectivamente, Alejandra. Ahora vamos a hacer una dinámica para que ya veáis. ¿Me escucháis? Sí, se te escucha, se te escucha. Vale, perdón. Ahora vamos a hacer una dinámica para que llevéis a cabo lo aprendido en esta formación. La primera se llama Explica sin enredarte. Para hacerla, os vamos a dividir en salas. Y en cada sala tendréis que explicar un proceso de forma fácil. Os vamos a dar
20 minutos para que lo hagáis. Es importante que sepáis que tenéis que elegir un portavoz para que explique el proceso. Efectivamente, gracias, Luis. Ahora os voy a dividir, perdón. Dime. No, nada, que no he encontrado la dinámica. La tenía por debajo. Vale. Os voy a dividir en salas, estaréis en grupo de 10, ¿vale? Sí que es importante que por favor le podáis hacer una fotografía a esta diapositiva para que sepáis que las personas que están en la sala 1 va a explicar de forma fácil, de forma accesible, una receta. Las personas que están en la sala 2 explicarán cómo se ha desarrollado, cómo ha sido un partido de fútbol. Las personas que están, creo que sois 30 personas ahora mismo conectadas. Entonces, bueno, pues nos vamos a quedar con los 3 primeros y la sala 3 tendrá que explicar de forma accesible cómo programar un viaje, ¿vale? Dejo de compartir pantalla. De nuevo vuelvo a pedir vuestra participación y que os abráis micros y cámaras, por favor, para facilitar la realización de esta actividad. Os vamos a dar, como ha dicho Luis, 20 minutos. Nosotros no vamos a entrar en ninguna sala, por lo tanto, si alguna persona tiene alguna duda, puede salirse de la sala y preguntar, ¿vale? Así que, bueno, pues lo dicho, no sé si ¿alguien tiene alguna duda? Antes de... Que una cosilla, yo no quiero poner nervioso al que esté en el grupo del partido de fútbol, pero yo que soy muy furulero, estoy deseando de verlo. Estoy deseando de verlo. Qué malo. No tengáis miedo, no tengáis miedo. No, hombre. A ver, un segundito. Estoy haciendo las salas, ¿vale? Vale. Vale, estoy revisando que las salas estén bien. Son las 12 menos 5. Tenéis unos 20 minutos para hacerlo. Así que le voy a dar ya, ¿vale? Y empezamos. Tenéis que darle a entrar, ¿vale? Sí. Tú dale a que no, Olga. Tú dale que ahora no. No puedo, es que no puedo. Que no puede darle, pues yo le hago. Que no entre. Claro, si tú no has dicho que no quieres entrar. No entre, porque es que si no. Pues entonces dale a que no. Y que te ríes. Que se te escucha la conversación tuya. Ajá. Porque no dice que no quiere entrar porque si no. Sí, no, porque si no hay un problema de Pues audio. entiendo que le dé a que no. No, pero creo que no puede. Desactivamos los micros mientras por si las moscas o. Dale a silenciar si queréis. Bueno, no sé. Como veráis. No, Como es veáis. por los micros. Es por la batería de los micros, era por eso. No te preocupes, no te preocupes. Vale. ¿Y? ¿Qué estoy yo? A ver, os cuento un poquito, ¿vale? En la sala 1 hay 9 personas conectadas, en la sala 2 hay 8 personas conectadas y en la sala 3 hay 8. Perdón. No, porque en la sala 3, aunque haya 8 personas, 3 de ellas no se han unido. En la sala 2, 3 de ellas tampoco se han unido. Y en la sala 1, 1, 2, 4, 5 no se ha unido, o sea que tiene que haber 4 personas conectadas. Vamos a darle tiempo.
María, yo no sé si tú realmente quieres entrar en alguna sala porque no me ha dado la opción. Me ha dado la opción del coanfitrión, pero no del anfitrión. Vale, no te preocupes, ¿vale? Sí que hay aquí 2 personas que no sé si les habrá fallado la conexión y se van a unir ahora. Ujú. Vale, aparecerían sin asignar hospitalarias e inclusión activa, que no sé si nos No pueden está oír. sin asignar. Voy a asignarle, ¿no? Voy ¿Nos a asignar. escucháis, compañeros de hospitalarias y de inclusión activa? Acabo de asignar, María. Vale, perfecto. Acabo de Ok. asignarle a tanto hospitalarias como a Jordi Barea, ¿no? Vale. Pues eso, en la sala 1 me saldrían que estarían conectadas 4 personas, ¿verdad? Sala 1 hay 1, 2, 3. 3 me sale. Ahora mismo me sale 3. 1, 2, 3. Vale, a mí me marcarían 4. En la sala 2 me aparece 1, 2, 3, 4, 5. 6 personas. Luis, perdona, ¿has dicho lo de que tenían que seleccionar a... Es que no sé si no te he escuchado bien. ¿A Sí, un sí, portavoz? sí, lo he dicho. Lo he Vale, dicho, lo he vale. dicho. Vale, que no, que como Lo he estaba dicho. pendiente con lo de la sala, no. Perfecto, gracias. Y en la sala 3 serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale. personas me saldrían en la sala 3. Vale. Que eso, que no sabía si que te querías incluir en alguna sala, pero creo que es que no me aparece aquí para incluirte. Sí. Vale, imagino que al estar de coanfitrión, no sé si hay alguna dificultad o no. No lo sé. Está lo mismo. Antes le tenía que haber dado cuando he dividido la sala. No te preocupes, sí, es verdad, yo no me veo tampoco a la hora de poder hacer la asignación. Vale. A ver un poco qué es lo que opinan. Es que justo en el momento en el que te he facilitado el dato de las personas que estaban conectadas, Ujú. hay varias personas que han comentado que tenían que desconectarse por otras reuniones, por otras cosas, y Sí, ha bajado el número de personas. vale. Bueno. Ganar grabación. María, Dígame, Sí, la ya grabando. ya está grabando, Luis. Madre Gracias. mía. Nada. le dan como 60 segundos para finalizar la sala. Entiendo que a lo mismo se les hace corto, porque mientras que se ponen un poco... Alejandra, perdón, todos vamos apuntando todo lo que se vaya diciendo, cada uno nos Sí, encargamos de sí. una dinámica, de una... Todos. Vale, vale. Digo antes que... Madre mía, qué poco. Se ha hecho Madre mía, corto. qué difícil. Ay, Dios mío, qué Se ha hecho locura. corto. Uy, qué hemos liado. Bueno, no os preocupéis, que no se trata tanto de finalizar, sino para
un poco para que llevéis a cabo pues todo lo que hemos estado viendo y sobre todo que expliquéis de forma accesible, de forma fácil, pues a cada uno lo que os ha tocado. Sé que algunas temáticas más complejas que otras, pero lo vamos a tener en cuenta. No os preocupéis. Los seminarios están para aprender, así que nada. Esa es la actitud. Creo que estáis todos por aquí ya. Así que empezamos por... El portavoz de ASA 1, que explique la receta, por favor. ¿Quién es? Sin presiones, sin presiones. La sala 1 tenía ahí un portavoz. Sala 1, que era la receta. Buena, yo estaba en la sala 1, pero no sé si era la portavoz porque me habían llamado por teléfono y luego me han dicho qué era lo que teníamos que hacer. Ah, bueno, pues no sé si tú quieres Sí, lo hemos compartir. estado hablando, lo que hemos elegido al final era elaborar unas lentejas. Nazaret, ¿puedes activarte la cámara y así te vemos? Sí. No sé si me veis. No te vemos. Pues la tengo activada, no sé qué es lo que pasa. Pero creo que como que no, aparece como que Es no que como tiene... el ordenador es nuevo, pues no sé tampoco. Si es un portátil, puede ser que arriba justo de la cámara tengas una pestañita y la tengas que mover y por eso te aparece como que la cámara no está visible. Si es un portátil, justo arriba de la cámara. En la familia nuestra. Pues no doy con ello. Bueno, es de No la te misma preocupes. apertura, pero nada, no te preocupes. Me sale como encendida, pero no. Me sale la luz y demás, pero no. Porque es eso, creo yo. ¿Es un portátil, Nazaret? Sí, sí. Pues justo donde aparece, parece como que es de la apertura del portátil y tiene como, dale hacia el lado, justo de arriba de la cámara probablemente, porque es que me pasó también. Que está como una rayita. Nazaret, arriba en el marco, digamos, de la pantalla, al lado de la luz, ahí debe haber una pestañita. Sí. Pero bueno, si no, no te preocupes, Nazaret. O lo mismo, es que ese portátil no tiene pestañita. No doy yo con ello. Nada, no te preocupes. No bueno, pues si no te importa, al menos compartir con nosotros. Pues con mi grupo es que he estado hablando con una compañera y lo que hemos dicho es de elaborar unas lentejas y en primer lugar pues lo que cogeríamos serían los utensilios que vamos a usar. La olla, un recipiente con agua, además de coger todas las verduras y lavarlas. Y ya comenzará las verduras, que en este caso pues sería cebolla, pimiento, zanahoria, patata, el ajo, la cebolla. Lo echaríamos todos en la olla y añadiríamos pues la sal, el pimentón y el aceite. Y ya pues lo llevaríamos a ebullición. No se entiende. Espera, que termine. Espera. que Gemma se ha adelantado. Continúa, perdona, Nazaret. No, que quizá voy muy rápida. Que lo llevaríamos todo a ebullición y lo que haríamos era cubrir toda la verdura con el agua y ya pues añadiríamos las lentejas y luego posteriormente lo que es la zanahoria y las patatas
y ya pues iríamos viendo, lo dejaríamos unos 40 minutos, iríamos viendo cómo va, si ya estarían hechas o no. Vale, muchas gracias, Nazaret. Bueno, ¿cuál es la idea ahora? Pues que ellos os digan, ¿no? Qué cosas habría que mejorar o qué cosas os pueden recomendar para la hora de cuando tengáis que explicar una receta, por ejemplo, que es el primer proceso, de qué forma podría hacerse más fácil, ¿no? Así que cuando queráis. Ha dicho dos palabras difíciles. Por ejemplo, recipiente y ebullición. Vale. Yo, ¿Qué más yo has por puesto? bueno, termina. Me quería que No. termine. Sí, continúa. Vale. Yo he visto como palabras difíciles en sí, he visto 3: utensilios, ebullición y el que ha dicho. Y bueno, 4. Posteriormente también. También tengo apuntado que has dicho de echar las verduras en la olla, ¿vale? Pero sin pelar, sin cortar, sin directamente. Eso también es un paso importante, ¿no? Claro. Y Antes también decir de... las cantidades también que vamos a usar, si es una cebolla, si es un pimiento. También. Eso Y bueno, es los nervios del directo. Bueno, no pasa nada. Bueno, a ver, estamos utilizándote de ejemplo, Nazaret. Sabemos que las circunstancias, el tiempo que habéis tenido, en fin, pero bueno, teniendo en cuenta todo esto, lo que queremos haceros conscientes de cómo se puede muchas veces simplificar la información que damos, ¿vale? Que yo esa lenteja, tal como lo has dicho, me las comería, tú tranquila. Yo te voy a invitar un día a comerte una. Algo más. A ver, sí es importante, sobre todo en el caso este de la receta, bueno, y en cualquier caso, es que no se haga ninguna inferencia, que no se dé por hecho que la persona a la que tienes enfrente sabe de lo que estás hablando. Cuando hablamos de ebullición, tendríamos que explicar qué sería ebullición. Como bien dice Jesús, está dando por hecho de que la persona sabe que tiene que pelar la verdura y que la tiene que cortar. Hay muchas inferencias ahí que eso tendemos muchas veces los profesionales a hacer, ¿no? Entonces es importante, por eso precisamente queríamos hacer esta dinámica, para que seáis conscientes de toda la información que en muchas ocasiones, bueno, pues inferimos, ¿no? Lo decía la semana pasada concretamente, en que muchas veces la lectura fácil o una comunicación accesible hace que tengamos que dar más información a veces y no simplificarla, porque tenemos que desgranar de forma muy concreta, de forma muy sencilla, todo lo que queremos comunicar. ¿Vale? Seguimos, Luis, con la siguiente sala, si te parece. Muchas gracias, Nazaret. Nada. El portador de asado nos puede dar las indicaciones para llegar a un lugar. Bueno, o si se han atrevido al final con lo del partido de fútbol, que no lo sabemos. Estamos ahí. Lo mismo se han atrevido con lo del partido de fútbol. Son tus ganas. Sí, nos hemos atrevido. No esperaba menos, Belén, ¿eh? Hemos sido osadas. Sí. Lo que es verdad que al final no nos ha dado tiempo a acordar quién iba a ser el portavoz. Por hablar. No, había una compañera que lo estaba apuntando todo. Yo prefiero que los detalles. ¿Quién era la que lo apuntaba? Yo he apuntado, pero que podemos participar por si se me ha escapado algo, porque yo he ido tomando las días sin suelta, ¿vale? Vale, pues venga, empieza tú y yo te hago de soporte sin olvidar. He usado la palabra osada que no sé si la entendéis vosotros. Encarnación, si puedes conectarte la cámara, a ver si es posible. Ya tengo conectada, creo. Sí. Bueno, si te vemos. No te vemos.
Ahora. Ah, pero porque la tenía para atrás el de eso, digo, porque yo tengo un... Vale, porque la tenía aquí atrás, perdona. Es que así si nos vemos es como la comunicación más accesible. Vale, vale, es que la tenía hacia atrás de la parte de arriba del ordenador, vale. Que si explicas esa palabra se agradecería, la verdad. Porque soy muy atrevido. atrevida. Me refiero. Que soy muy valiente, que hemos sido muy valientes nosotras, hemos sido valientes. No sé, ya sí, ¿no? Sí, ya, perfecto. Un partido de fútbol. Son 2 equipos y cada equipo tiene 11 jugadores. Se juega con un balón y hay que meterlo en una portería. En la portería del rival, del otro equipo. Si lo meten en la portería se llama gol. Si meten un gol tiene puntos. Estamos un poco así. Hay tres árbitros, uno en el campo y otro en los laterales, en los lados. Y si meten los mismos goles, se llama empate. Y creo que ya están. Ah, el balón no se puede tocar con las manos, excepto los porteros que están en la portería. Creo que así. También habíamos dicho que los árbitros eran las personas que controlaban que se jugara bien, que se jugara con las normas correctas. Se cumplieran las normas del fútbol. ¿Hemos dicho eso también? Sí. Y que se jugaban en el campo. Ah, y que duraba 90 minutos en 2 tiempos. 45 minutos y 45 minutos. Y si meten, gana el que marca más goles, pero si meten el mismo número de goles, es un empate. Oye, os tengo que decir, daros la enhorabuena porque creo que habéis sido unas valientes ya con el hecho de hacer lo del partido de fútbol, porque sí que me parecía una de las cosas más complejas, así que ha sido de valiente y creo... Bastante bien, la verdad. Nos ha ayudado el no tener ni idea, ¿vale? Porque hemos intentado, lo poco que sabíamos, explicarlo lo mejor posible. Así que nos hemos quedado con la información básica, creo. Sí, pero yo creo que bastante bien. A ver, dadas las circunstancias de que hay gente que no es futbolera, oye, la verdad que bastante bien, ¿no? De hecho, ni voy a puntualizar cosas que se podrían haber dicho. Para que veáis lo bueno que voy a hacer, que ni lo voy a puntualizar. No, hombre, ya si nos metemos en los penaltis, bueno, en el fuera de juego, no, eso ya, olvídate. Yo, por ejemplo, no me refería a eso, me refería, por ejemplo, a quién juega, cuántos jugadores son. Eso no lo hemos dicho. Encarnación. Sí, lo hemos dicho, hemos hecho 2 equipos, 11 jugadores en cada equipo. 11 jugadores, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, a ver, que se podría haber concretado un poco más, ¿no? Juega este equipo contra este equipo, ¿sabes? Claro, pero es verdad que nosotros no le hemos dicho un partido de fútbol de estos dos. Así ahí estamos. El Cádiz siempre gana, no te preocupes que el Cádiz siempre gana, el Cádiz siempre gana. No me hables del Cádiz, no me hables del Cádiz. Bueno, muy importante y creo que un punto a vuestro favor, y no me quiero adelantar porque todavía queda una sala pendiente, pero muy, muy importante es que cuando nos vamos a comunicar con otra persona, a explicarle cualquier proceso o algo que queramos que haga la otra persona, es muy importante dar indicaciones paso a paso. Cosa que habéis hecho de forma muy detallada, son 2 equipos, cada equipo tiene 11 jugadores, eso es un punto a vuestro favor. Durante toda la explicación la habéis hecho de forma muy concreta, frases muy cortas, creo que ahí habéis recogido bastante información y creo que, oye, que está muy, muy bien ejecutado, ¿eh? Así que enhorabuena. En este tema, por ejemplo, no he apuntado nada a destacar porque la verdad que me ha sorprendido bastante. Bueno, así que gracias. Continuamos con el siguiente, ¿no, Luis? Por favor, el portavoz de la sala 3 que explique cómo programar un viaje. Que alguien le arregle esa boca a esa persona. ¿Qué? Que alguien le arregle esa boca a esa persona. Todos los días comiendo a los dientes.
¿Quién es el portavoz de la sala 3? ¿Está por aquí? Bueno, no nos ha dado tiempo de decir un poco. Eso. Te va a decir, digo, venga, Isma, bueno, explícalo tú. es verdad que Estel lo tenía todo mejor anotado que yo, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, pues si no, entre las dos. Venga. Venga, sí, me tienes que ayudar, Estel, un poquito. Mira, la programación del viaje. Antes que nada se ha decidido dónde íbamos a viajar, que es a Disneyland París, y se ha explicado que es un parque de atracciones, donde se realizan varias actividades diferentes, de ocio sobre todo. La duración del viaje serían 5 días. La fecha de salida sería el 2 de diciembre y la fecha de regreso el 6 de diciembre. Y el medio de transporte que usaríamos sería el avión. ¿Dónde cogeríamos el avión? En el aeropuerto de Sevilla. Y ahora bien, cosas importantes que deberíamos de llevar. El DNI, la tarjeta de embarque para el avión, la tarjeta sanitaria europea, que habría que solicitarla por internet mediante una página que está para eso, y la tarjeta de discapacidad, porque allí dentro del parque tienen beneficios las personas con discapacidad, como no esperar colas y demás. Bien, otro punto sería lo que deberían de llevar en maleta, ¿vale? Al ser una fecha de invierno, pues sería ropa de abrigo, calzado cómodo, tema de objetos personales como móvil y la medicación. Y ya pasaríamos a lo que es la programación del viaje. Ya habíamos dicho el cargador del móvil, cositas de aseo y una mochila pequeña para el día a día. ¿No? Eso se me olvidó apuntarlo. Sí, sí, no, sí. Eso toma las dos en equipo. Eso es. Pues bien, la salida sería eso, en el aeropuerto de Sevilla, el día 2 a las 8 de la mañana. La llegada a París sería a las 12. Y el primer día lo que haríamos sería llegar al hotel, descansar un poco y después haríamos la cena, paseo, cena y descansar. Ese sería el primer día. Segundo día sería desayuno, entrada al parque, almuerzo, los espectáculos nocturnos que estuvieran programados ese día allí en el parque y regreso al hotel, cena y dormir. El tercer día sería igual que el segundo, porque bueno, el parque es bastante grande y se necesita tiempo para visitarlo. Y el cuarto día sería desayuno, visita por París, almuerzo y ya después sería regreso al hotel. Es que ahí nos hemos quedado un poquito, se nos ha cortado. Almuerzo en el jardín de los Campos Elíseos. Eso, en el parque del Elíseo, eso, tenía ahí anotado. Y ya por último, el quinto día sería el desayuno, el recoger el tema de las maletas y regreso al hotel. O sea, perdón, al aeropuerto. Yo llevaba bastante tiempo a apuntar muchas cosas, ¿eh? Sí, pero demasiadas cosas. Yo creo que sí. Así que no sé si tenéis algo más que comentar, Esther, Isma, si queréis comentar algo más. Si usted tiene algo más anotado que se me haya pasado. No, nada, yo creo que lo he ido comentando todo. Eso que lo iríamos explicando con un lenguaje sencillo, con imágenes o pictos de las distintas, ¿no? A la hora de explicarlo de forma, asequible y accesible para todos y para todas. Y al ser tan largo, sería también, hecho en una lista, todo punto por punto. ¿Queréis decir algo vosotros? No. Yo, a ver, bastante bien, las cosas como son, bastante bien. Pero ahora os pregunto, ¿cómo se saca un billete de avión?
Esto no lo habéis Claro, No sé ni yo, Luis. tarjeta de documentación. Lo previo no lo hemos trabajado, ni la anticipación, ni el sacarlo previamente. ¿Cómo se saca? Porque el que no sepa, se lo tienen que hacer, ¿no? Entonces. Yo no sé, desde luego. Ahí tenemos claro que tanto el tema del billete de avión como la tarjeta sanitaria europea, lógicamente hay que solicitarla también por internet. Entonces, eso es un previo que no nos hemos detenido en eso, pero consciente de que hay que hacer una formación, digamos, de eso, somos, porque es que es lógico. Bueno, porque de sacar todas un maneras, billete existen las agencias de viaje que te lo hacen todo. Tú solamente También. tienes que ir y decir, me quiero ir a París el día Claro, tal y me lo dan. esa sería un buen apoyo de decirle a la persona, oye, debes de ir a una agencia de viaje, a lo mejor para que puedas Y es lo coger, mejor. puedas coger tu billete. Una de las cosas creo que más importante, bueno, importante de todo lo que habéis comentado, porque es verdad que habéis desarrollado un viaje de 5 días, que o sea que os ha dado bastante tiempo y creo que es algo con bastante dificultad, pero a la hora de comunicar, no sé qué es importante, la literalidad de las palabras, ¿no? Y ahí creo que lo hemos podido ver. Cuando Inma decía, por ejemplo, la salida será a las 8. La salida de qué, de quién, de cómo, de a dónde. Toda esa información sí que es muy importante cuando hablemos. Claro, la salida del avión, o tú debes salir desde Sevilla hacia París. ¿no? Claro, acordaros de esa frase, ¿no? Que decía Gemma antes, sujeto, verbo, predicado. Tú debes salir en el avión desde Sevilla hasta, ¿no? No podemos dar por hecho muchas cosas porque sí que es importante, ¿no? En cuanto a la literalidad de las palabras. Entonces, salida, salgo y ya está, salgo a donde voy, salgo para que seáis conscientes un poco de a lo que muchas veces nos referimos, que evidentemente os agradecemos pues todo el despliegue que habéis hecho haciendo organizando este viaje, ¿vale? Eso en primer lugar, pero que sí que seáis conscientes de la literalidad de las palabras constantemente están presentes en nuestro día a día y para ello eso es fundamental porque nos ocurre, nos pasa que muchas veces decimos algo y la persona hace totalmente lo contrario. Y es que, claro, ¿por qué? Cuestionémonos por qué. Recuerdo precisamente que cuando estaba, y de hecho hace poquito me salió, porque me hizo mucha gracia y hice una foto a lo que había pasado, que estaba en el taller de ordenanza y le dije a una persona que hiciera una tabla, que dividiera la tabla en 3 y que la coloreara. Que le pusiera color, le dije, y ponle color. Pues efectivamente cuando me dice, oye Alejandra, ya la tengo. Es verdad que no lo tenía pensado, pero es que se me ha venido con el tema de la literalidad. Cuando me dijo, Alejandra, lo tengo y me acerco, me encuentro con que la persona lo que había hecho había sido coger lápiz de colorear de Word y se había puesto a pintar toda la tabla en 3 colores diferentes. Claro, cuando yo lo veo digo, pero esto no. Claro, dice, bueno, es que me has dicho que le dé color. Claro, es que darle color. Entonces, la literalidad de las palabras es fundamental. Y es lo que decía, muchas veces hay que añadir más información para que sea accesible, para que sea fácil de entender. Nada. No sé si queréis decirnos algo más, pero daros millones de gracias a todos por vuestra participación en esta dinámica que sabemos que es compleja y con el tiempo que tenemos, pues más. Pero vamos, que vamos a seguir haciendo dinámica, ¿verdad, Jesús? Sí, pero yo quisiera apuntar un par de cosillas más. Por ejemplo, embarque es una palabra difícil de entender, ¿sabes? Calzado sí que es verdad que puede ser a lo mejor algo más común, pero me he calzado, es preferible decir zapatos, ¿vale? Y cositas de aseo. Cositas de aseo, ¿qué cosas?
¿Qué me llevo? ¿Sabes? Entonces, no quiero con esto que nadie se sienta presionado o que se sienta hay que ver que mal lo he hecho. No, simplemente es para que tomemos conciencia de lo que dice Alejandra, ¿no? De la importancia de las palabras, ¿no? Y de que hay palabras muy técnicas que no se entienden, ¿no? Como por ejemplo, embarque. Tú me dices mi embarque y te digo, yo a lo mejor porque sí sé lo que es, ¿no? Pero embarque, ¿qué es? Es verdad. ¿Eh? Tienes toda la razón. Bueno, y un poco al hilo de esto, vamos a continuar, Jesús, un poco al hilo de esto, viene la siguiente dinámica que os la va a explicar Jesús. Pero bueno, ¿y por qué esta dinámica que os va a explicar ahora Jesús? Pues porque, como decía antes, los profesionales entramos en una dinámica, valga la redundancia, entramos en una dinámica en la que utilizamos nuestro lenguaje habitual, son tecnicismos, hablamos con palabras difíciles y a veces como que nos cuesta más hablar de forma fácil que de forma difícil, porque es un lenguaje que tenemos como muy adquirido, ¿no? Como que lo tenemos presente en nuestro día a día. Entonces, nuestro cerebro tiene que acostumbrarse y tiene que hacer un entrenamiento. Anteriormente Nazaret decía, es que me cuesta, es que no sé hacerlo, porque tenemos que entrenarnos. Nosotros los profesionales tenemos que hacer un entrenamiento para utilizar un lenguaje sencillo. Y por eso esta dinámica, que voy a volver a compartir pantalla, si te parece. Jesús, Sí, y tú ya la explicas, por favor. Sí. Creo que con esta dinámica se va a entender mucho mejor lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, con el tema de calzado, zapato, ¿no? Pues va en ese hilo, ¿no? O en ese camino, ¿no? Más que hilo. La dinámica se llama la ronda de lo fácil y consiste en que a través de una ruleta, ¿vale? Os vamos a poner palabras y esa palabra tenéis que decirla en fácil. Por ejemplo, dinámica, pues la palabra en fácil de dinámica sería, por ejemplo, juego, ¿vale? Comparto ¿Alguna duda con cómo funciona la dinámica? Sí, es importante que os abráis todos los micros para que aquella persona que se le ocurra antes, pues que lo diga. Vale. Os vamos a girar la ruleta, ¿no, Alejandra? Y a ver quién es el primero que dice pues la palabra en fácil. Pues venga, el lío, ¿no, Jesús? Venga, le doy. Vamos a ello. Intersección. Cruce. Intersección. Cruce dice por ahí, Jesús. ¿Quién ha dicho el cruce? Lo han escrito en el chat también. Estupendo, pues una de las palabras fáciles sería esa, ¿verdad, Jesús? Y de hecho, precisamente la que nosotros tenemos apuntado, cruce. Correcto, muy bien. ¿Vamos a la siguiente, Jesús? Venga, vamos. Tírale. Vamos. Venga, chicos. La siguiente palabra es empleo. Trabajo. La estoy buscando. Trabajo. Vale. Correcto. Trabajo. Muy bien. Oye, que si a alguna persona se le ocurre otra palabra que crea que es más fácil incluso, la puede decir también. Dispositivo móvil. ¿Cuál es la palabra fácil? La palabra fácil. Están diciendo por ahí teléfono, móvil. Móvil, un ordenador.
También. Jesús. Sí, que están hablando, todos estoy esperando que... Sí, sí. Nada, eso, que están diciendo por ahí teléfonos, móviles. Sí, lo estoy escuchando. También hay otra palabra, pero evidentemente es más difícil, que es celular, ¿vale? Eso es latino. Claro, es muy complejo. Correcto. Siguiente. Pero bueno, para que lo sepáis. Mira, precisamente. Zapato. Eso para hacer zapatos. Eso ha sido para otro grupo, ¿no? Ya no se me olvida. Venga, vamos al lío. Venga. Asistir. Apoyar. Palabra fácil de asistir. Apoyar. ¿Cuál puede ser? Ayudar, apoyar. Depende del contexto, ¿no? Muchas veces, ¿no? Asistir, si se refiere a ir a un lugar, pues sería ir, ¿no? Alejandra, dime. No aparece aquí en la... O de asistir a un lugar. Va a depender mucho del contexto. En función del contexto, pues asistir podrá ser ir o podrá ser apoyar o ayudar, mejor dicho. Y apoyar, ayudar. Alimento. Alimento. Comida. Comida. Vale. Comida. Correcto. Cariño, pero es que el sustento no todo el mundo lo entiende. Seguro. Domicilio. Domicilio. ¿Qué puede ser? Departamento. He escuchado por ahí departamento. ¿Verdad? No es una casa, en general. Y la última, ¿vale? A ver, a ver. Público. Especialmente público. Muy bien. La audiencia. Espectadores. Público. Montoya. Tarante. Vamos a dejarlo ya, que son menos 10. Podríamos continuar, que tenemos muchas palabras, pero para que veáis que esto es un entrenamiento constante que tenemos que hacer, ¿no? Así que, por favor, vuelvo a pedir que os silenciéis y vamos a ir con las conclusiones un poco. Vamos a ir finalizando la formación, vamos a ir con las conclusiones. Lo único, para terminar esta dinámica, es invitaros a que esta dinámica la hagáis en vuestro centro, ¿vale? Y daros las gracias por participar. Cuando quiera, Alejandra, lo siguiente. Sí, vale, gracias, Jesús. Bueno, un poco, por favor, os pido que os silenciéis los micros, ¿vale? Para que se vean. Vale, pues nada, un poco por concluir, ¿no? Y como conclusión a estos 2 días, queremos que os quedéis que sin comunicación accesible, pues no podemos hablar ni podemos acceder a ese derecho a la accesibilidad, ¿no?
derecho que, como bien dijimos ya, Jesús, que era conocido como, bueno, vamos a recordarlo un poco, ¿no? Sí, era como conocido como el derecho llave. Ese derecho llave que hablábamos de que daba acceso a otros derechos, ¿verdad, Jesús? Sí, correcto. Es el único derecho, ¿no? Que nos permite entender la sanidad, entender la información, la educación, entre otros. Y es ese derecho que va a poder abrirnos esa puerta a la participación, a que las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo puedan ejercer ese derecho a la participación. Y ya no solo a una participación, ¿no? Sino el derecho a una vida independiente. Y cuando hacíamos esta presentación, que la hemos elaborado, bueno, como decía, lo hacían ellos y la elaborábamos con mi apoyo y de forma conjunta, Jesús también me resaltaba de que era muy importante que no habláramos solo de acceder al derecho a una vida independiente, ¿verdad, Jesús? Efectivamente. También es importante hablar de un derecho, del derecho a una vida digna, ¿no? Que al final es lo que queremos todos y todas las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque al final todos estos derechos, ¿no? En conjunto, unidos, va a hacer que nos convirtamos en lo que queremos, ¿no? Ser ciudadanos de pleno derecho. Efectivamente. Para finalizar esta formación y como reflexión me gustaría destacar esta frase que dice así: hablar de una forma clara y accesible muestra respeto hacia todas las personas. Y ahora ahí os dejamos el contacto para que contactéis con nosotros. Y bueno, pues ya hemos llegado al fin de esta formación. Espero que haya sido de vuestro interés y la pongáis en práctica. Y nada, muchas gracias. Me sumo a esas gracias que dice Luis y eso precisamente, daros las gracias por vuestra participación, por vuestro interés, por compartir experiencias con nosotros, que hace que esto no solo sea que vaya en una dirección, que el conocimiento vaya hacia vosotros, sino que también sea algo recíproco, ¿no? Hacia nosotros. Así que muchas gracias. No sé si María también tiene algo que comentar. En la misma línea que vosotros, agradeceros la asistencia, la participación, tanto del día 2 como en el día de hoy, porque bueno, creo que la intención desde Plena Inclusión Andalucía era el poder ofrecer una información, una formación, pero sobre todo una sensibilización sobre la importancia de comunicarnos de una manera accesible, y nos parecía también muy importante el que fuesen las propias personas con discapacidad quienes pudieran transmitir ese mensaje, que al fin y al cabo son quienes viven y con quien convivimos, compartimos muchísimo de nuestro tiempo y el trabajo que realizamos. Como comentaba Alejandra anteriormente, yo creo que podemos poner hoy dar un primer pasito, ¿no? En la subida de una escalera, y es el ser consciente a la hora de cuando vamos a transmitir una información, ya sea verbal, ya sea escrita, algunas cositas, algunas pautas, alguna receta, alguna forma de hacer las cosas para que podamos hacer más fácil esa comunicación con el otro, que como bien han dicho los compañeros, pues es el primer paso de respeto y de reconocer en el otro un igual, una persona igual que nosotros. Y a veces pues es cierto que por los vocabularios que utilizamos, la legislación que consultamos, el cómo elaboramos los documentos, cómo elaboramos todas estas cuestiones, pues se nos pasa que hay personas que necesitan unos tiempos y una forma de comunicarse y de comunicarnos pues más pausada, más fácil, más sencilla. Y creo que el poder tener aquí también la oportunidad de compartir las prácticas que hemos realizado, de cómo explicar un proceso que podemos creer que es algo súper fácil y que lo tenemos súper interiorizado y sabemos cómo hacerlo, puede tener sus dificultades a la hora no de hacerlo nosotros, pero sí de explicárselo a otra persona.
Entonces, creo que eso es algo que ha sido muy interesante a los compañeros, o por lo menos me lo ha parecido, y el entrenamiento al que hacía referencia Alejandra, ¿no? El de cómo podemos tener unas palabras, el buscar esos sinónimos a la hora de hacerlo. Así que esperamos que al menos haya sido ese primer escaloncito de una escalera que continúe y que a la hora de realizar nuestro trabajo, pues nos haya ayudado un poquito a ponernos también en los zapatos de los demás. Os hemos indicado también ahí el enlace del cuestionario, como os comento, es muy importante para que nos podáis decir si veis conveniente que esta información la repitamos el año que viene, si no, de qué manera hacerlo, lo que ha resultado más interesante, lo que añadiríais y sobre todo pues el ayudarnos a seguir mejorando para próximas convocatorias. Así que lo dicho, muchísimas gracias y confiando en que esta formación al menos nos haga reflexionar un poquito sobre cómo hacemos las cosas y cómo podemos mejorar nuestra comunicación. Un saludo y un abrazo para todos y para todas. Gracias. Gracias. Enhorabuena, equipo. Enhorabuena. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.